Tres pilar del momento difícil. Da título de nos devocional. Nos texto de meditação, tabisa nos assim aqui. Laga esperança que vosso tem, assim vosso contento. Perseverar em tempo de tribulação, reza constantemente. Romano 2, versículo 2. Bom dia, pueblo y familia estimada de Dios y de palabras actualizadas. Recibí, Señor, su bendición de gran manera riba en meio de semana aquí. Un saludo cordial y una felicitación para vuestro servidor que cumple un año más de vida hoy. El texto de hoy está presentando tres pilares que un hijo de Dios mester tem por queda para firme en vida. Esta esperanza, perseverancia y oración. Pablo no te avisa que vida lo está siempre fácil. Está reconoce que lo tiene tiempo de tribulación. Lo tiene momento de dolor, inseguridad, pérdida, preocupación y situación que nos no te comprende ni por manejar. Pero, tenemos un texto aquí. Dios te muestra-nos como pasa de ordenar sin perder fe. En primer lugar, la esperanza hace vosso contento. La contentura de cristiano o un hijo de Dios no te depende solamente de lo que te pasa hoy. Te depende de lo que Dios ha permitido para mañana. No esperanza no es un deseo bajo. No esperanza está fundada en Cristo Jesús. El amor, la resucita, la permite de venir. Por motivo de eso aquí, hasta ahora nos está llorar, nos portin alegría de nos corazón. La situación porta parse escuro y está escuro. Pero nos futuro está seguro en Cristo Jesús. El problema porta grande, pero la promesa de Dios está más excelente. El dolor porta temporal. Pero la vida que Dios ha preparado para nosotros está eterno. Y dos, perseverar en tiempo de tribulación. Perseverar significa seguir. Hasta ahora vos estás cansado. Te queda fiel. Hasta ahora vos no te mira resultado. Ta no abandona a Dios solamente para sobrecontesta no llega ainda. Tribulación no está siempre un señal que Dios halagado. Te viaja que netamente en tribulación Dios te forma nos carácter, purifica-nos fe y nos para depender más ribaje. Jesús también te tiene que perseverar. En Getsemaní, su alma estaba llena de angustia. Ribe cruz, ella sufre dolor profundo. Sin embargo, él no abandona la misión que su tata del cielo aduné. Pa amor para nos, ella persevera hasta fin. Así también, Dios te llama a nos para no haga presión de ave, quítanos corona de mañana. De tres lugares, reza constantemente. Oración no está solamente para momento de emergencia. Oración está rocea de una vida espiritual. Reza constantemente no significa que nos mester arriba nos rodean entre día. Significa que nuestro corazón mester queda en comunión continua con Dios.
en tu situación, nos por papiacune, nos por pedir guía, fuerza, sabiduría y su paz. Ahora nos tareza, nos nota informar Dios de un problema que no sabe. Nos está abrindo o coração para educar-nos e força que nos mester para prosseguir com fé e perseverar. Tribulação sem oração pode fazer-nos amargo. Pero tribulação com oração está fazendo-nos maduro para glorificar. O mensagem para evitar. Quizás vos está pasando de un momento que te pone vos fe na prueba. Quizás vos está esperando un contesta, una salida, una sanación, o una solución y o un cambio. La palabra de Dios te dice nos a ver. No larga no esperanza morir. No larga tribulación pone nos para quieto. No larga oración vira el último recurso. La esperanza llena nos corazón con alegría. Perseverar aunque nos está cansado. Y seguir esa pasobra, Dios está arriba su trono y tiene el control y la solución. Nos llamada final está a ver, entregamos situación a través de Dios. Dice Señor, y no te comprende tu cosa, pero confia en vos, lo mi perseverar y lo mi seguir esa. No entregar de una temporada difícil. Es Dios que sostenemos ayer, lo sostenemos hoy y lo tacubo y babo tena final. Nos oración paveta, nos tata den cielo, dan que para gran esperanza que nos tiene en Cristo Jesús. Ahora nos está pasando en tribulación, dando-nos força para perseverar. No haga-nos corazón desanimar, ni nos fe debilitar. Si a nos pareza constantemente y para confiar en vos, hasta ahora nos nota mira e of un salida. Llénanos con alegría, paz y seguridad, sabiendo que nuestro futuro está seguro en Bomán. En nombre de Cristo Jesús, nos reza, agradece y alaba buen nombre santo. Amén y amén. Bendición, mi hermano, el mensaje que te llega a nos por medio de Boc Canal, palabras actualizadas.